La historia comienza en un momento clave para el pueblo de Israel. Habían pasado ya casi 2 años desde que Dios los sacó de Egipto, con mano poderosa, desde que cruzaron el Mar Rojo y recibieron la ley, en el monte Sinaí, en 2 años de aprendizajes, milagros, disciplina y formación espiritual. Y ahora, en el corazón del desierto, Dios les pide que recuerden algo fundamental a su salvación. Era el primer mes del segundo año, desde la salida de Egipto, cuando Dios habló a Moisés. Las palabras resonaron con la misma autoridad que el día en que fueron liberados de la esclavitud. Dios dijo que los hijos de Israel celebren la Pascua a su debido tiempo. Parecía una orden sencilla, pero tenía un peso profundo. La Pascua no era solo un recuerdo, era el sello de identidad de un pueblo rescatado, amado y guiado por Dios. En celebrarla en Egipto había sido un acto de fe. Celebrarla en el desierto sería un acto de obediencia y de confianza. Moisés transmitió el mensaje y el campamento entero comenzó a prepararse. Las tiendas se llenaron de expectativa. Era la primera vez que celebrarían la Pascua como un pueblo libre, con la presencia de Dios habitando entre ellos, en el tabernáculo. Cada familia debía presentar su cordero, sin defecto, y cumplir con los rituales establecidos en comer la carne asada al fuego, junto con panes sin levadura y hierbas amargas. De esa forma recordarían la prisa de su liberación y la amargura del tiempo en Egipto. Pero no todos podían participar. Algunos hombres habían tocado un cadáver recientemente y por tanto estaban ritualmente impuros. Ellos se acercaron a Moisés genuinamente preocupados. Querían honrar a Dios, pero no podían hacerlo de la forma habitual. Le preguntaron: ¿por qué seremos excluidos de presentar la ofrenda del Señor a su tiempo? Sus palabras mostraban deseo sincero, no excusas. Moisés, como siempre, no decidió por su cuenta. Esperó la respuesta del Señor, ni Dios habló con misericordia. Estableció una provisión especial en quienes estuvieran impuros o de viaje en el día señalado. Podrían celebrar la Pascua un mes después. Dios no los excluía por sus circunstancias. Lo que importaba era la disponibilidad del corazón. Sin embargo, también advirtió que quien pudiera celebrarla y no lo hiciera, sería considerado en falta. La Pascua no era opcional para quien no tuviera impedimento. Era un pacto y debía respetarse. El de Alego y las familias celebraron la Pascua conforme a todo lo que el Señor había ordenado. En medio del desierto, donde no había casas sólidas ni ciudades, la celebración se volvió un recordatorio viviente de que Dios era su refugio y su proveedor. No necesitaban estructuras humanas para adorar, necesitaban obediencia. Era como si Dios les dijera: aunque no tengas estabilidad, aunque estés en tierra desconocida, yo sigo siendo tu Salvador. Después de la Pascua, la narración nos lleva a un elemento central de la vida del pueblo, a la nube. Durante 2 años, la nube del Señor había reposado sobre el tabernáculo, visible para todos. De día era una nube blanca y majestuosa. De noche una columna de fuego brillante que iluminaba todo el campamento. No era solo un símbolo, era guía, protección y convocatoria. Cada mañana, cuando los israelitas salían de sus tiendas, lo primero que veían era la nube. Era como despertar bajo la mirada constante de Dios, y cada noche, al acostarse, veían el fuego brillar. Así recordaban que no estaban solos ni por un momento. La presencia de Dios no era un concepto, era algo tangible. La dinámica del campamento giraba en torno a esa nube. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo, el pueblo acampaba. Podían pasar días, semanas o meses en el mismo lugar, pero no se movían hasta que la nube se elevaba. Y cuando la nube se levantaba, sin importar la hora, se oía un movimiento repentino, casi como un latido gigantesco en medio del desierto. Cada tribu tomaba sus posiciones, los levitas se preparaban para desmontar el tabernáculo, y el pueblo entero se ponía en marcha. No importaba si era de día o de noche. Siguieron a la nube en total confianza. Era una disciplina rigurosa, pero también una lección profunda. Solo avanzaban cuando Dios lo indicaba y se detenían cuando Él lo ordenaba. Era la vida perfecta de dependencia. En un mundo donde todos quieren controlar su destino, Israel aprendía que el camino seguro es seguir a Dios paso a paso. El pueblo podía ver señales claras. Cuando la nube descansaba, sabían que era tiempo de esperar. Cuando se levantaba, sabían que era tiempo de avanzar. Nunca tenían que adivinar la voluntad divina. Dios la mostraba de manera visible. Ese modelo de dependencia
Era la escuela espiritual del desierto. Dios enseñaba paciencia cuando la nube no se movía. Enseñaba obediencia cuando sí lo hacía. Enseñaba confianza cuando los caminos eran largos y difíciles. Y enseñaba reposo cuando el campamento se estabilizaba. Para los ancianos del pueblo, la nube era un recordatorio del pacto. Para los niños, era simplemente parte de su paisaje diario, a la prueba viva de que Dios caminaba con ellos. Para los sacerdotes, era el recordatorio de que cada movimiento tenía un orden divino. Para Moisés, era la confirmación constante de que él no guiaba por sabiduría humana, sino por la presencia del Señor. Los relatos nos muestran un pueblo que aprende a moverse no por impulsos emocionales ni deseos personales, sino por la dirección divina. Aunque en ocasiones cuestionaban, se quejaban o tenían miedo, siempre encontraban en la nube una razón para confiar otra vez. La nube se convirtió en una metáfora eterna de la dirección de Dios invisible, constante y suficiente. Pero había un detalle más profundo. La nube no solo daba dirección, también daba protección. En el día los protegía del sol abrasador del desierto. En la noche, la columna de fuego les daba luz y seguridad. El desierto podía ser mortal, pero la presencia de Dios los rodeaba por completo. Así como la Pascua les recordaba su salvación pasada, la nube les recordaba la guía presente. La forma en que el pueblo respondía a la nube mostraba su madurez espiritual. A veces, la nube permanecía mucho tiempo, y el pueblo aprendía a esperar sin impacientarse. En otras ocasiones, la nube se movía inesperadamente, enseñándoles a estar listos. Cada cambio del campamento era una lección de disciplina espiritual. Desmontar tiendas, organizar caravanas, transportar el tabernáculo, avanzar y volver a armar todo requería esfuerzo. No era cómodo, pero era divino. Así, la Pascua y la nube se unían como dos partes de una misma formación espiritual. Al recordar lo que Dios hizo y reconocer lo que Dios hace. La celebración en el desierto y la nube, que los guiaba, moldearon a Israel como un pueblo preparado para entender que su destino no se construía solo con fuerza, sino con obediencia. Dios no solo los había sacado de Egipto, los estaba enseñando a depender de Él cada día. Al final, esta historia nos deja dos enseñanzas poderosas. La primera, en recordar la salvación, es esencial para avanzar con fe. La Pascua en el desierto demuestra que incluso en tiempos de incertidumbre es vital recordar la fidelidad de Dios. La segunda, seguir la guía divina, requiere paciencia y obediencia. La nube es símbolo de que Dios marca el ritmo de la vida. A veces nos pide avanzar, otras nos pide esperar, pero siempre está presente. El pueblo de Israel continuó su camino bajo la sombra y la luz de esa nube. Paso a paso, día tras día, avanzaban no por su propia sabiduría, sino por la presencia fiel del Señor. Y así, entre celebraciones, obediencia y confianza, Israel aprendió que cada momento del viaje tiene sentido cuando Dios va delante. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció, y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.